Los vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Acá usted puede verla en vivo ahora mismo, 106.9 Radio. Así nos puede encontrar en las redes sociales. Nos puede encontrar, nuestra página web, 1069fmradio.net. Nuestras redes sociales, 1069 FM Radio en Facebook, al igual que en nuestro canal de YouTube, al cual yo sé que usted muy bien se suscribe, le da me gusta, toca la campanita para que le anuncie cada evento que tenemos, contenido nuevo para compartir con todos ustedes. Bueno, hoy amanecimos con que hay lluvia sobre San Salvador. Eso me sorprendió, no la vi llegar y bueno, todavía está bastante gris, por lo menos en el sur de San Salvador, está con algunas pingas, como se suele decir. Está Fran Durán en los controles, soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto que está con nosotros el defensor de derechos humanos José Benjamín Cuellar Martínez. Benjamín Cuellar, conocido, que es miembro de Vidas Demandantes, Vidas, que está con nosotros. ¿Cómo está, Benjamín? Muy buenos días, bienvenido. Bien, gracias, Francisco, por la invitación. Es Víctimas Demandantes. Sí. Víctimas Demandantes Vida, que está con nosotros. Bueno, Benjamín, hoy estamos a 4 de septiembre, estamos comenzando, estamos en la primera semana aún del mes número 9 del 2024. ¿Qué perspectivas hay, Benjamín, en tema de derechos humanos en este quinquenio para nuestro país? ¿Qué ha vislumbrado cuando estamos a 4 días de cumplir los primeros 100 días del actual quinquenio de Nayib Bukele? ¿Qué vislumbra? ¿Qué visos hemos visto? Y después vamos a adentrarnos un poco en la entrevista que se le ha hecho al comisionado de derechos humanos, al colombiano que está con nosotros, que le hace una entrevista que creo que esa entrevista es de guardarla y de tenerla en los archivos para verla, analizarla y sacar muchísimas conclusiones, hasta para clases. Creo que es buena esa entrevista de lo que no se debe de hacer realmente. Benjamín. Mire, yo miro, Francisco, 4 factores, 4 elementos que hay que considerar para no predecir lo que va a ocurrir, sino que para prevenir y tener y tomar algunas medidas en función de eso. La primera es, creo yo, la situación económica de las mayorías populares. O sea, para un cierto sector de la población privilegiado, podría decirse, las cosas están bien, porque tienen recursos para enfrentar el aumento del costo de la vida, pero para las mayorías populares, así la llamaba Ignacio Yacuría, la situación económica, ¿verdad?, está bastante difícil. Agregado a eso están las medidas que ha tomado el gobierno para maquillar el país y ofrecérselo al turismo, ya sea de la diáspora o turismo de otros países. O sea, lo más visible es el desalojo de los centros históricos, del centro histórico de la ciudad capital de San Salvador y de los otros centros de ciudades importantes en el país. Esa gente, ¿qué va a hacer, verdad? También mucha de la gente que ha llegado, que ha sido detenida, más de 80,000 personas,
mucha de esta gente es proveedora o era proveedora en sus hogares, o sea, era la que llevaba el dinero para comprar los artículos para su sustento. Y entonces el problema económico es bastante complicado. El segundo factor que yo creo que hay que incluir es la falta de espacios políticos, de diálogo, de concertación, sí, de una elección que no fue aprendida, de sentarse a negociar, a dialogar, a acordar, como ocurrió hace más de 30 años, para ponerle fin a la guerra. No hay espacios políticos, ¿verdad? Y aunado a eso está la falta de información, que sirve para tener un diálogo productivo. El otro factor que yo creo que hay que considerar es el incremento de la fuerza pública represiva. O sea, la fuerza, y en esto hay que considerar el papel que la Fuerza Armada está jugando, a pesar de que la Constitución prohíbe el uso permanente para tareas de seguridad pública del ejército, de los militares, ¿verdad? Entonces, el último factor es la prevenible protesta social en todo ese escenario. O sea, yo creo que entonces la situación de derechos humanos en este quinquenio, que era la pregunta que me hacía, no se mira no se puede ver muy optimista, de manera muy optimista. Andrés Guzmán, el comisionado de Derechos Humanos, en esta entrevista que ha dado al Faro, muy reveladora la posición de él. ¿Por qué digo que muy reveladora su posición? Porque expresa no sé si un desconocimiento o simplemente quiere asumir demencia de muchos casos donde él no es investigador, que es mentira los números, que solo que solo ha venido al Movir e invita a las demás instituciones a que lo visite, que le presenten los casos, que él no puede estarlos leyendo, que los números no... En fin, todo es una justificación. Ya podría ser presidente. Él no tiene la culpa absolutamente de nada, sino que son otros. O sea, ¿a dónde están los derechos de los salvadoreños puestos en un abogado colombiano que viene a lavarse las manos, a ningunear, a desmentir cualquier cosa, Benjamín? Agregado a lo de abogado colombiano, hay que decir que su especialidad es en informática, ¿verdad? Si trabajó en algún momento en la Defensoría del Pueblo, no sé, no me recuerdo ahorita, o en la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, no me recuerdo el nombre de la figura del ombudsman en Colombia, fue precisamente manejando cuestiones informáticas. Y yo no soy conocedor de eso, ¿verdad? Pero entiendo yo que hackeaba, que intervenía, que esa ha sido su función, y de ahí apareció de repente acá dando declaraciones. Sus declaraciones iniciales reflejaban un desconocimiento de la realidad salvadoreña, ¿verdad? Y desde el principio nosotros lo vimos y lo dijimos públicamente, que su tarea principal iba a ser el lavarle la cara al régimen de Bukele, considerando que cada vez más se iba volviendo un régimen autoritario, ¿verdad? Y por lo tanto violador de derechos humanos, que es lo que se le denuncia. Yo recuerdo, no sé, Francisco, si usted se acordará, de la Comisión de Derechos Humanos que se creó, creo que en el gobierno de Napoleón Duarte. Víctor Amado. ¿Cómo? Sí, por eso. En el gobierno de Napoleón Duarte, en 1900. Era algo muy similar, ¿no? Sí. O sea, un comisionado que servía para maquillar, era el cosmetólogo, por decirlo de alguna manera,
del régimen, de un régimen que en aquel tiempo se encontraba en una situación de guerra y que ahora se repite esa experiencia. Insisto, yo cuando mencionaba lo de la Fuerza Armada, la militarización de la policía, eso no lo dije, pero solo hablé del crecimiento de la Fuerza Armada, pero también de la militarización de la policía y su cada vez más lejana naturaleza civil y respetuosa de los derechos humanos. Son medidas que uno va viendo que tienden a prever un escenario más conflictivo, ¿verdad? Más conflictivo, de graves violaciones de derechos humanos, de protesta social, y entonces hay que tener un cosmetólogo, ¿verdad? Que se llama ahora Andrés Guzmán y lo trajeron de Colombia, ¿verdad? A donde hay mucha gente experta en eso. Entonces yo creo que esa entrevista, como bien decía usted, es muy reveladora y confirma lo que nosotros dijimos desde el principio cuando nombraron a Andrés Guzmán comisionado presidencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa, ¿verdad? Usted, que es de parte del medio, me dirá cómo está esa situación, ¿verdad? Que es donde es un espacio también, o un campo en el que también se necesita un cosmetólogo, un maquillador, un estilista, ¿verdad? Que le lave la cara, que lo peine bien para presentarlo como un régimen democrático, respetuoso de los derechos humanos y de la libertad de prensa. Ahora, Benjamín, ¿qué nos depara? Puede parecer repetitivo, pero no. ¿Qué nos depara con Andrés Guzmán? O sea, si esta sería la última instancia o es la instancia que lleva casos a investigación, a Fiscalía, a Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Él está antes o después de estas instituciones? No. La Fiscalía General de la República es la que es la institución encargada de investigar delitos, ¿verdad? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la institución estatal, al igual que la Fiscalía General de la República, es estatal, que recibe denuncias de graves violaciones de derechos humanos. O sea, cuando mencionaba yo la Comisión de Derechos Humanos Gubernamental de la época de Napoleón Duarte, de la época del conflicto armado, no existía, ¿verdad? En ese entonces no existía la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahora existe esa entidad estatal por constitución, producto de los acuerdos de paz, ¿verdad? Los acuerdos con los que se finalizó la guerra, que no fueron una farsa, por cierto, ¿verdad? Ni la guerra ni los acuerdos que la terminaron, como ha dicho Nayib Bukele. Pero ahora existe esa institución. Lo que habría que hacer no es buscar un cosmetólogo, un maquillador, un estilista, como ya lo mencionaba, como lo es este señor Guzmán, sino fortalecer la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, empezando por nombrar una persona con capacidad para ejercer digna, decente y profesionalmente la función de procurador o procuradora, que no es el caso actual ni el caso del anterior procurador, Apolonio Tovar, que empezó siendo crítico del gobierno de Nayib Bukele, y quién sabe por qué, ¿verdad? Como por arte de magia, de repente cambió su discurso y se convirtió en otro aplaudidor más de Bukele, y ahora está, creo que, de magistrado de una cámara judicial, o sea, premiado. Así es. Mire, Benjamín, ¿y para qué debería de servir Andrés Guzmán? Y yo insisto, ver la entrevista, sí, no, y tiene razón, con un cinismo, decir de que, por ejemplo, que Cristosal no ha llegado como el Movir, que le llevó casos y que los recibió y que ahí estuvieron, pero solo 56 casos me trajeron, como quien dice, tanta bulla de que es un 10%, pero
Aquí solo 56 casos lleva, y un 10% eran más de 10.000, según el cálculo que hacía él de las personas detenidas, de que los muertos no son precisamente por el régimen de excepción, y empieza, ¿verdad? De que no es cierto, que las cosas no son así, que él no tiene que investigar, pero que él está esperando, que prácticamente todo es para estar en contra. ¿Cuál debería ser su función entonces? Mire, yo creo que El Salvador está viviendo un déjà vu para mal, ¿verdad? Para mal. O sea, ¿y por qué lo digo esto? Porque ya mencionaba el papel que jugaba la Comisión Gubernamental de Derechos Humanos en la época de la guerra, ¿verdad? Y las respuestas eran similares a estas. O sea, cuando uno no confía en las instituciones, no va a ir en el mejor de los casos, a hacer el papelón, ¿verdad? Denunciando ante una entidad que no va a hacer nada, que al contrario lo va a ocupar para atacar a las víctimas y a los denunciantes. ¿Qué es lo que ocurría antes y lo que está ocurriendo ahora? Habla de 56 casos, este señor Guzmán. Mire, en agosto, creo que fue agosto de 1978, Monseñor Romero denunció en una homilía en la Catedral Metropolitana, una de sus homilías dominicales de ese mes, 99 casos de desaparición forzada. Y lo denunció con toda la fuerza, y con la Oficina del Socorro Jurídico se metieron a investigar eso. ¿Qué ocurrió después? Si como el Estado salvadoreño, violador de derechos humanos y mentiroso al negar lo que estaba ocurriendo, la cifra creció y se dice que llegó hasta 8,000 en el marco de la guerra. Yo creo que fueron más, obviamente, porque había gente que no denunciaba porque no sabía que existía el socorro jurídico cristiano, ¿verdad? Había gente que no denunciaba porque no tenía el recurso monetario, el dinero para pagar el pasaje, porque la mayoría de violaciones de derechos humanos, de desapariciones forzadas, se dieron en el campo, ¿verdad? La represión y las desapariciones forzadas se dieron en el campo, más que en la ciudad. Entonces la gente a veces no tenía los recursos para venir, cuando sabía que existía la oficina. Pero además la gente tenía miedo de denunciar, ¿verdad? No tenía confianza, pero sobre todo tenía miedo, porque si no podía ser parte de la lista, ¿verdad? Incrementar el número de desaparecidos. Entonces, los derechos humanos no se miden con calculadora, con números, se miden de manera cualitativa, cuando son prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos por parte del Estado, ¿verdad? Entonces, digo, un déjà vu para mal, porque también teniendo como referente en la defensa de los derechos humanos a quien ya cité, a Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, ahora santo de la Iglesia Católica Universal, ¿verdad? Teniendo a quien yo considero que es el santo patrono, o sea, de los derechos humanos y de las víctimas, nacido en El Salvador, que ahora tengamos como referente y como voz autorizada, entre comillas, a un colombiano que no tiene ni trayectoria, no tiene pedigrí, para decirlo de alguna manera, en derechos humanos, por favor, y que lo que más percibo yo de él es que, aparte de lo que ya dije, maquillista, aparte de eso, es mentiroso, ¿verdad? Y tiene todo el aparato estatal tras él para poder decir sin ningún reparo las mentiras o desmentir, entre comillas, la denuncia de las víctimas y de las organizaciones que las acompañan. Benjamín, amén al trabajo del comisionado presidencial, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de la República, de la Policía, de ONGs que
que trabajan en pro de derechos, en organizaciones, en fin, de todos los que están en esta onda, digamos, de ustedes que están de los derechos humanos. ¿Qué tanta confianza debemos de tener nosotros en organizaciones tanto gubernamentales y no gubernamentales? ¿Realmente sirven para que nosotros nos podamos apoyar en ellas? ¿O en unas sí, en otras no? ¿O realmente no vamos hacia ningún lado, Benjamín? Yo le cambiaría. Yo empezaría a decir, más que comisionado de derechos humanos y libertad de prensa, es cosmetólogo, ¿verdad? De derechos humanos y libertad de prensa en este gobierno. ¿Qué tanto debemos, me decía, apoyarnos o confiar en las organizaciones y las sociales y las entidades del Estado que trabajan en el tema de derechos humanos? Yo creo que ahí hay que ubicar bien qué papel juegan estas organizaciones y estas entidades del Estado. Son herramientas al servicio de las víctimas. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos priorizar es el lugar privilegiado que tienen que tener las víctimas de violaciones de derechos humanos. Son estas las que tienen que hablar, son estas las que tienen que tener voz, ¿verdad? En aquella época que ya mencionaba, la voz de los sin voz, así se calificó Monseñor Romero, ¿verdad? Jugó un papel importante, pero eran condiciones de preguerra. O sea, Monseñor Romero llega al arzobispado en 1977, después del asesinato de Rutilio Grande, el segundo sacerdote mártir en El Salvador. Ya antes había habido unos años atrás, y en un momento en que posteriormente visita el siguiente año, en 1978, bueno, días después del asesinato de Monseñor de Rutilio Grande, la toma de posesión como arzobispo de San Salvador, como arzobispo metropolitano de Monseñor Romero, se sucede la masacre del 28 de febrero de 1977 y se va escalando en el nivel de violación de derechos humanos y de violencia en el país. Por eso digo yo que era un ambiente de preguerra. Visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos a El Salvador, invitada por el general Romero, que era el presidente de la época, Carlos Humberto Romero. Emite su informe la Comisión Interamericana condenando al Estado salvadoreño por graves violaciones de derechos humanos. Se da el golpe de Estado de octubre de 1979 y después asesinan a Mario Zamora Rivas, Procurador General de la República. O sea, era un ambiente sumamente difícil. ¿Por qué no aprendemos de eso, verdad? Y entonces, un ambiente sumamente difícil, complicado, ¿verdad? De preguerra, en el cual las víctimas ponían, ¿verdad?, su sacrificio, pero no tenían voz. Ahora yo creo que deberían de asumirse las organizaciones de derechos humanos, y si funcionaran las entidades del Estado relacionadas con la materia, deberían de asumirse como herramientas y darle un lugar privilegiado o el lugar privilegiado a las víctimas, para que éstas sean las que hablen, para que éstas sean las que denuncien, para que éstas sean las que exijan, para que éstas sean las que demanden. Benjamín, viendo también temas de país, que usted no está alejado en lo absoluto de ello, vive acá, sabe las realidades de nuestro país, los problemas que tenemos. Hay una consulta que la hacen en nuestro WhatsApp 76168383, el cual ustedes también lo pueden activar desde ya, mandando su nota de voz o mandándonos su texto. ¿Qué opina de la salida del presidente de ANDA? Nos dice el texto. ¿Será de que siguen mandando los venezolanos? Yo no sé si
tendrán que ver los venezolanos o no, obviamente todos lo saben. Bueno, mucha gente sabe que esos venezolanos a los que usted se refiere, que son los asesores principales de Nayib Bukele, desde antes, supongo yo, no sé desde cuándo exactamente, pero supongo que desde antes de que llegara a la presidencia constitucional, ¿verdad? Y siguen siendo ya Nayib Bukele presidente inconstitucional, por mucho que lo publicite o se publicite en la revista Time, ¿verdad? Pero bueno, la salida del presidente anda, por lo menos desde el lugar donde yo estoy, que es de un simple mortal, ¿verdad? En la base, sin tener información privilegiada, pero es lógico que pensar y concluir que ha resultado ser un chivo expiatorio. Yo no sé, mire, hace poco, a propósito, qué bueno que lo tocó, yo tenía presente y dije, se lo voy a mencionar, pero todo parecía que no me iba a acordar. Qué bueno que me acordó, porque fíjese que yo pago 2.33, bueno, tengo años de estar pagando 2.33, $2.33. Y hoy le por 40. 33 y algo, ¿verdad? Y tuve que ir a ANDA, a una oficina que ya no está ahí en el condominio San Luis, y no avisan, ¿verdad? Ahí fui a tontear, como se dice, por no decir otra palabra. Y tuve que ir a la central que queda ahí por la Universidad de El Salvador. Y me encontré con varias gente que pagaban lo mismo que yo y le habían subido casi exactamente lo mismo que a mí, ¿verdad? Una señora un poco mayor que yo, que ya estoy algo, ¿verdad? Ya me faltan como 15 para las 12, pero que me dijo, mire, yo vivo sola, me tocó en las sillas de espera, estar a la par de ella, me empezó a platicar y me dijo, mire, yo vivo sola, bueno, no a platicar, a quejarse, ¿verdad? Conmigo. Yo vivo sola, yo no gasto agua, yo pagaba esto, ¿verdad? Y me enseñó el recibo. Entonces le dije, mire, yo estoy igual que usted, lo mismo pagábamos, y ahora casi no suben lo mismo. Y así había varias gente. Entonces, aquí no queda más que pensar que en el mejor de los casos, los inspectores de ANDA, por la razón que sea, por haraganería, por salir del paso, de todo, no revisan los medidores, ¿verdad? Y le ponen lo que se les antoja, ¿verdad? De consumo de agua durante el mes. Y en el peor de los casos es que la falta de liquidez que tiene este gobierno, ¿verdad? A pesar de toda la cantidad de préstamos que ha hecho y lo que nos han endeudado y de lo que se ha robado el dinero de las pensiones, ¿verdad? O tomado, prestado, dice, está echando mano de cualquier recurso, ¿verdad? Y las consecuencias son en perjuicio de la población. Entonces, esto genera descontento. Y entonces hay que decir, bueno, era el director o el presidente de ANDA, el que estaba haciendo todo eso. Ya me imagino el dinero de la indemnización que le habrán dado a este señor alemán de apellido, ¿verdad? Rubén Alemán creo que se llama, para que no diga nada, para que se calle, no para compensarle según la ley el tiempo que tienen que pagarle, ¿verdad? Al despedirlo, sino que para que se quede callado de todo lo que pasa en ANDA. Si ANDA es una de las cajas chicas de los presidentes de la República, no solo de los anteriores también, ¿verdad? Acordémonos de los anteriores presidentes de ANDA, por lo menos a partir de Perla, ¿verdad? Por lo menos como referente hay que tomar a ese que estuvo preso por corrupción. ANDA y sus presidencias han sido quienes proveen bueno, también la CEL y también otras entidades, pero quienes proveen de recursos
a la presidencia de la República. Recursos no para el bienestar del país y de la población, sino que para la corrupción. Entonces, yo creo que al menos mi lectura va por ahí, ¿verdad? No sé. Tengo otra pregunta para usted, Benjamín, aprovechando que están escribiendo bastante. Gerardo Ramos, buenos días. ¿Sabe cómo van los procesos de canonización de Rutilio Grande, Cosme Espesoto, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus? Pues, exacto, así precisamente, no sé cómo van, pero entiendo yo que van caminando. Por dos razones, porque después de la regañada que les pegó el Papa Francisco, le pegó a la conferencia episcopal, porque no hacían nada por la canonización de Monseñor Romero, la beatificación y la canonización de Monseñor Romero, y por eso movieron las cosas más. Después de eso, yo creo que a ese factor se suma que el Papa Francisco todavía, ¿verdad?, está con vida. Y él está muy interesado también en que se avance en la canonización de estos 4 beatos ya de la Iglesia Católica. Además Rutilio Grande fue jesuita o es jesuita, sigue vivo, y el Papa Francisco también es jesuita. Entonces, no sé, no hablo de tráfico de influencias, pero... Benjamín, ¿cómo le afecta a usted el costo de la vida? Como ayer estaba platicando con personas conocidas y hablábamos del alto costo de los alquileres y las ventas de casas y de vehículos, pero inmediatamente nos pasamos al costo de la vida, o sea, de la comida, del día a día de los salvadoreños. ¿Está cambiando a bien o a peor, Benjamín? No, obviamente a peor, ¿verdad? A peor. Y eso lo obliga a uno a restringir, ¿verdad?, los gastos, algunos gastos, a dejar de consumir ciertos alimentos que antes consumía de manera más regular. Yo no como carne roja, ¿verdad?, por consejo médico, ¿verdad? Pero el pollo, el pescado, son artículos, ¿verdad? Productos comestibles que ya no están tan recurrentemente en la dieta, ¿verdad?, diaria mía, por lo menos. Y bueno, los frijolitos, las tortillas, ¿verdad?, aunque le aumente la panza a uno, pero es las papas, o sea, uno tiene que recurrir mucho al carbohidrato, creo que es, ¿verdad? Y bueno, sí es. La ventaja que tengo yo, ¿verdad?, y eso lo digo, es que mis hijas no viven en el país, ¿verdad? Ahí tengo 2 adultas, una menor a la que tengo que ayudarle, pero no es, y prácticamente vivo solo, entonces no siento tanto el golpe, ¿verdad?, por estar en esas condiciones, pero sí lo percibo, se siente, y viviendo solo de la pensión, ¿verdad?, porque todo lo que hago, ¿verdad?, y que usted lo conoce, Francisco, es sin financiamiento de ninguna organización, de ninguna fundación. A mí Soros no me hace caso, ¿verdad? Como que no soy muy querido por Soros. No, ni sé quién es Soros, ni lo conozco. Pero vivo de mi pensión, ¿verdad? Y así paso, así voy sobreviviendo. Pero sí, yo creo que yo soy privilegiado, ¿verdad? Hay otra gente que realmente, yo no sé francamente cómo hace para salir adelante, viendo los costos y yo me doy cuenta porque yo voy al mercado, compro la tienda, y sí me doy cuenta cómo se ha incrementado el costo de la vida, la canasta básica. ¿Qué opina del helicóptero famoso que se adquirió por parte de la Fuerza Armada para uso presidencial?
Ahí le voy a mandar pasado mañana, no, mañana. Ahora sí, mañana, mi columna semanal, ¿verdad? Entonces, que se llama Dios los cría. Y me acuerdo de las similitudes de Arturo Armando Molina, el coronel, impuesto con un fraude electoral en 1972, y Nayib Armando Bukele, presidente inconstitucional, el otro presidente fraudulento y este presidente inconstitucional, a partir de un fraude de ley, de constitución, y hago similitudes que no tienen que ver no solo con el segundo nombre, Armando, sino que los dos trajeron Miss Universo al país, ¿verdad? Con Molina, en 1975, el 30 de julio, comenzaron como práctica sistemática estatal, las desapariciones forzadas de personas cometidas por agentes estatales. En el gobierno constitucional de Bukele y en este inconstitucional, que comenzó el 1 de junio, ya hay denuncias de desapariciones forzadas de personas, temporales algunas y otras permanentes. O sea que hay similitudes. Y la otra similitud es la compra de helicópteros. Arturo Armando Molina andaba en un helicóptero, se movilizaba en un helicóptero que de nombre le habían puesto el Cuscatleco. Yo no sé si al que ha comprado Bukele le van a poner el inconstitucional. Pero y me recordó, hablando de desapariciones forzadas de personas, los vuelos de la muerte en Argentina, que aquí también hubo vuelos de la muerte en El Salvador. O sea, desde helicópteros o desde aviones se lanzaban presos políticos, personas que estaban desaparecidas, pero estaban detenidas, en el caso de Argentina, al Río de la Plata, ¿verdad? Que es casi un mar, ¿verdad? Y en el caso de El Salvador, al Océano Pacífico. Algunos los tiraron al Cerro de Guazapa, ¿verdad? Entonces, esa figura macabra de los vuelos de la muerte se me vino a la cabeza cuando vi a Bukele así, todo, ufano, ¿verdad? Viendo su nuevo juguete. O sea, mientras la gente en los hospitales no hay medicinas, ¿verdad? O hacen falta medicinas. No digo que no hay medicinas, pero hacen falta medicinas. En las escuelas, las instalaciones están deterioradas. O sea, hay tanta precariedad, hay tanta carencia, hay tantas necesidades en El Salvador para las mayorías populares, no para quienes tienen recursos, ¿verdad? Sino que para las mayorías populares, que es, como dice el término, la mayoría de la población sin recursos suficientes o sin recursos para solventar sus necesidades. Entonces, eso es una ofensa para mí, eso para mí es un insulto, ¿verdad? Y yo no sé, además el tipo ni sale. Yo no veo que ande allá en Anamorós, ¿verdad? ¿Qué? Pasaquina, en el oriente del país, o en San Ignacio, en Chalatenango. Yo no lo miro, ¿verdad? Ni siquiera para la campaña salió. Entonces, yo no sé para qué necesita el helicóptero, para salir corriendo algún día, quién sabe, ¿verdad? Pero realmente sí, es que este gobierno se ha caracterizado, Francisco, creo yo, por lanzar mensajes a opositores, metiendo a la cárcel a algunos, lanzar mensajes a su círculo interno, por ejemplo, con el caso de Alejandro Mason, ¿verdad? A los transportistas, a los empresarios del transporte público, como les dicen, buceros, con la captura de Catalino Miranda, a las comunidades, ¿verdad? Como en el caso de Santa Marta, o sea, mensajes para atemorizar, para controlar, ¿verdad? La protesta social, pero además, o la oposición. Y también se ha caracterizado por insultar, ¿verdad? A la población con esos lujos, ese lucerillo, ¿verdad? Ese alumbrado ostentoso,
que no sé cuánto dinero se gastará en energía, con concursos de Miss Universo, con remodelaciones del Gimnasio Nacional en menos de 2 meses, 2 veces en menos de 2 meses, por los Juegos Centroamericanos y del Caribe, o por el concurso Miss Universo, y ahora en comprar helicóptero. O sea, realmente yo creo que eso es insultante para un pueblo que vive en las condiciones en que vive, en el que viven sus mayorías populares. Benjamín, quiero hacer memoria. Yo siempre he pensado de que todo es para todo de lo que hablamos usualmente, esa agenda que nos pone el Estado para no hablar de temas que realmente deben interesar. Yo opino que de las pensiones debemos de hablar todos los días hasta que se esclarezca y se den explicaciones de dónde está el dinero, dónde está la rentabilidad, por qué lo agarran, qué ha pasado realmente. Otro tema, las fosas clandestinas que fueron espeluznantes, todas estas etapas que fuimos conociendo, o las fosas clandestinas que se fueron descubriendo y poniéndose a disposición, pero dejamos de hablar de estas cosas. Presos políticos y de inocentes capturados, que después ya no se supo nada, que prácticamente se vuelven en desaparecidos, ya sean políticos y otros que simplemente son parte de un número. Se está siguiendo el juicio, por ejemplo, después de que logró salir, después de que hacía meses a Mauricio Landaverde y a Roque se le había dado la carta para que salieran de la cárcel y siguieran desde sus casas. Procesados Correcto. Esta semana se continúa el juicio. O sea, estos casos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se acata la orden del juez? ¿Por qué la Dirección General de Centros Penales toma decisiones cuando no es alguien a quien le compete estos temas, Benjamín? ¿Cómo vamos en capturados, presos políticos, y en las desapariciones que se están dando en El Salvador? Que esto continúa, esta maña vieja de hace décadas. Mire, lo primero lo incluyo yo en lo que le mencionaba anteriormente, en mensajes, ¿verdad? O sea, así se empieza. O sea, El Salvador, por allá por 1970, 1972, eran contados los presos políticos, ¿verdad? Sí había persecución política, pero la represión, la guerra sucia, la guerra, la guerra sucia, ¿verdad? Que era la represión el terrorismo de Estado, no cae del cielo, ¿verdad? Así de repente. O sea, es una cuestión progresiva que se va incrementando poco a poco. Y si no se le pone paro a lo que está ocurriendo, nos confirma que es una política pública. Y no solo las desapariciones o las capturas, las detenciones arbitrarias, los presos políticos, sino que también los asesinatos confirman una política de Estado terrorista que va creciendo. Entonces, tengamos presente esto que está ocurriendo, ¿verdad? Y lo digo con toda certeza porque lo viví antes. Para mí estamos caminando el mismo camino del cual ya sabemos cuál es el destino, ¿verdad? Entonces, que a Mauricio Ramírez Landaverde, exdirector de la Policía Nacional Civil, exministro de Justicia y Seguridad Pública, que en el caso de Mauricio Ramírez Landaverde hayan decretado que siguiera procesado en libertad, o sea, en arresto domiciliario, pero no en una cárcel, y que el director de centros penales o quien fuera dentro del sistema penitenciario del Estado no lo haya dejado salir durante tantos meses después de que un juez ordenó
lo anterior, y que ha sido denunciado públicamente, no me digan que no es parte de una política de Estado, para mandar los mensajes que él estaba diciendo anteriormente. Es parte de una política de Estado. Los venezolanos o Nayib Bukele tienen que darse cuenta de que eso está ocurriendo. Si no, no tienen razón de ser funcionarios. El caso de los venezolanos, yo no sé qué calidad tendrán, pero el titular del órgano ejecutivo, ¿verdad? O sea, el que ejecuta las políticas, ¿verdad? Debería de darse cuenta de eso y tomar las medidas que debería de tomar. Y en el caso de Osiris Luna, que es el director general de centros penales, desde hace tiempo lo debe haber destituido por una cantidad de méritos que ha hecho. Desde el avión, el jet en el que fue a México, no, a Estados Unidos fue o a México, hasta la venta de canastas durante la pandemia, canastas robadas, y el desacato de órdenes judiciales, como en el caso de Ramírez Landaverde. O sea, ya lo tendría que haber destituido, y si no lo destituye es porque está de acuerdo, porque está consintiéndolo. Y con el tema de las desapariciones de personas, mire, Francisco, yo siempre le he dicho, El Salvador es una fosa clandestina de 21,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Porque desapariciones forzadas, o sea, las desapariciones forzadas son aquellas cometidas por agentes del Estado o por particulares con el consentimiento o la participación de agentes, la colaboración de agentes estatales. La desaparición involuntaria de personas es aquella cometida por particulares, sin intervención del Estado. Entonces, si sumamos todas las desapariciones forzadas, ¿verdad?, que arrancan desde 1932, desde enero de 1932, según las denuncias oficiales. O sea, hay una denuncia, sí, se presentó un habeas corpus, o sea, un recurso de exhibición personal de personas desaparecidas en 1932, durante la matanza del anterior dictador, Maximiliano Hernández Martínez. Era por 3 personas que tenían, que ya uno como 60 años, otro como 40 y otro como 30. Entonces la Sala de lo Constitucional anterior pasó ese recurso de exhibición personal, que significa que usted tiene que presentar a las personas con vida ante un juez, o son personas que están desaparecidas o que han sido detenidas de manera arbitraria. Usted los tiene que presentar para que los familiares sepan cómo están, dónde están y por qué están. Pero la sala, muy atinadamente, la Sala de lo Constitucional, dijo que esas personas, con las edades que tenían en aquel momento, en 1932, y a la fecha, ya no estaban con vida. Entonces la demanda la pasó como amparo, por negación de verdad, justicia, reparación, etc. Entonces, ese es el dato oficial que se tiene de desapariciones forzadas en El Salvador. Entonces, Francisco, estamos a punto de cumplir un siglo, partiendo de entonces hasta la época actual. Estamos a punto de cumplir un siglo en el que en El Salvador no han dejado de desaparecer personas, ¿verdad? Por eso le digo, es una fosa clandestina, es de 21,000 kilómetros cuadrados de El Salvador. Nosotros tenemos, voy a hacer la publicidad, se puede, para una radio colega suya, La Clave, ¿verdad? Un saludo para el querido Mario Maida. Un programa que se llama Quijoteando, y el programa de esta semana, ayer precisamente, se transmitió y se transmite el viernes a las 7 de la noche, se retransmite el viernes a las 7 de la noche. Fue precisamente sobre madres buscadoras, ¿verdad? Historias de amor y dolor. Así era el tema que estuvo la mamá de Carlos. La mamá de Carlos Abarca, la Eneida, la querida Eneida, ¿verdad? Y también Silvia Maldonado, creo que se llama, madre de un joven de 16 años desaparecido hace casi una década, ¿sí? Hace casi una década. Y ahí hay un fenómeno bien importante, bien interesante, ¿no? O un hecho bien interesante. Ella
angustió, se traumó, pero cuando vio el ejemplo de Eneida Abarca, la mamá de Carlos, que tiene 2 años y meses de que lo desaparecieron, no de haber desaparecido, sino que lo desaparecieron, tiene 2 años. Cuando vio el ejemplo de esta mujer valiente, ella se sumó, ¿verdad? Y puso una demanda de amparo en la sala del Constitucional el año pasado, apoyada por FEFPAD, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, y hasta el momento no tiene respuesta. ¿Y qué ha pasado con tanta organización, no solo defensora de derechos humanos, sino que en pro de El Salvador, de muchas cosas, que después de la captura de Chamba Guerra y de Pepe Melara, ha quedado más callada, o todos estamos más cuidadosos, no sé si esa puede ser la palabra, o ese fue el mejor ejemplo que todos tuvieron y decir, bueno, nos vamos a calmar un poco porque la situación está difícil. ¿Qué ha pasado con tanta organización, Benjamín? Pues habría que preguntarles a esta, ¿verdad? Sí, ya lo decía antes, Francisco, o sea, este gobierno se ha caracterizado por lanzar mensajes, como los anteriores también, Mire, si yo es la ventaja de estar viejo ya, ¿verdad? De llegar a viejo, decía hace rato, porque le permite a uno comparar en el tiempo y la continuidad de los modelos autoritarios, dictatoriales. Yo no sé si usted usted no se acuerda. Pero en 1969, después de que regresaran las tropas de Honduras en julio de 1969, y que desfilaran por las calles de San Salvador y toda la gente aplaudiéndole, ¿verdad? Hubo en ese desfile y en la propaganda del héroe de la patria, que era el general Fidel Sánchez Hernández, el presidente de la República de la época, había una marcha que decía que eso no se va a poder, todo el pueblo clamará que después del sacrificio por la patria y el honor, otros vengan a imponer, y ahí mencionaba esa parte de la letra, no me acuerdo, ya le voy a explicar por qué, mencionaba devolver Nuevo Cotepeque y ciudades, creo que todavía la marcha empezó antes de terminar la guerrita, porque no fue guerra, sino que guerrita de 100 horas, y entonces que la OEA estaba exigiendo que se devolvieran esas ciudades que se habían, esos pueblos que se habían tomado. Nuevo Cotepeque es el que me acuerdo yo. Y ahí estaban los héroes, en el Chele Medrano, ¿verdad? Torturador, fundador de Escuadrones de la Muerte junto con Roberto Dawison, o mentor de Roberto Dawison, el Diablo Velázquez, ¿verdad? Y no, o sea, eran fichitas. Entonces, esa marcha se ocupó después para la campaña electoral de 1972. O sea, después de haber sido el ejército glorioso en las calles de San Salvador desfilando, 3 años después estaba perdiendo las elecciones en las urnas, ¿sí? Pero la propaganda adaptó esa marcha, ¿verdad? Para el PCN, el Partido de Conciliación Nacional, el Partido de los Militares. Entonces la letra decía, eso no se va a poder, todo el pueblo, eso no se va a poder, todo el pueblo clamará que después del sacrificio por la patria y el honor, otros vengan a imponer, y ya viene la letra para la propaganda electoral, que se cambie de color por un verde desteñido, o sea, el del PDC, el azul del Salvador, el del PCN, ¿verdad? O sea, son las mismas técnicas, o sea, de publicidad, solo que ahora con recursos más modernos, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que Estamos dando vuelta al ciclo. Sí, es que la rueda de la historia de El Salvador, ¿verdad? Y de muchos pueblos en América Latina, da vueltas, se mueve, pero en el mismo lugar. O sea, entonces, hace 32 años estábamos arriba, ¿verdad? Éramos el modelo salvadoreño, ¿verdad? El país
que era ejemplo mundial en cuanto a resolución de conflictos armados por la vía política negociada, ¿verdad? Pero después nos volvimos a hundir, ¿verdad? Tocamos fondo, porque la rueda gira en el mismo lugar, como le decía, y porque el eje de esa rueda es la impunidad, y la impunidad es la partera de todos los males de nuestra historia, en nuestro país. Entonces, ahora, hace poco hemos estado en primer lugar, arriba, porque Bukele hizo el milagro de derrotar a las maras, pero ya vamos camino de nuevo al fondo, ¿verdad? Entonces, sí, es cíclico esto. ¿Cómo? Vienen tiempos difíciles. Y los estallidos cada vez son más duros. O sea, fue el estallido de Anastasio Aquino en 1833, le siguió el de 1932, que fue más violento, más cruento. Después le siguió las jornadas para derrocar al tirano Maximiliano Hernández Martínez, que no fueron tan cruentas, ¿verdad? Aunque fusiló gente Martínez. Pero después vino la derrota en las urnas, ¿verdad? Y la guerra, y después la guerra contra las maras, y ahora el régimen de excepción. Entonces, es un país que vive en pie de guerra, en pie de guerra. Bueno, Benjamín, leo algunos comentarios. Salomón Ortiz. Bueno, puede dejarnos sus comentarios en el 7616-8383. Estamos solo en línea. Estamos en 106.9fmradio.net también. Salomón Ortiz, bendiciones y buenos días. Los veo desde Sonsonate, muchas gracias. Justino Cortés, saludos desde Inglaterra, el Reino Unido, ¿no? Carlos Iván, saludos desde Nueva York. Todos están saludando, están diciendo desde dónde. Luis Carrillo, ahora es de decir dónde estamos, jajaja. Yo los veo y los escucho en San Salvador Centro. Manuel Sandoval, otro monólogo. Gerardo Ramos, buenos días. ¿Sabe cómo van los procesos de canonización? Lo leímos en medio del programa. Justino Cortés, Manuel Sandoval, saber escuchar no es solo una actitud, es también una aptitud, una habilidad y de las más necesarias en cualquier ámbito de nuestra vida. NZ58, El Salvador no es de nadie, El Salvador es de todos, debemos de cuidarlo. Luis, debemos poner atención a lo que dice el invitado. Si no les gusta, ya saben, váyanse a las focas como son. Roxy Rodríguez, buenos días a ambos, excelente invitado. Carlos Iván, el costo de la vida está a peor, es invivible todo esto. Adam Belis, un gusto saludarles. ¿Por qué no puedo escucharlos en la señal abierta en Cojutepeque? Porque ya estamos solo en línea en 106.9fmradio.net y en nuestras redes sociales, ya no vamos por el FM. Ulma Sánchez, bendiciones para todos. Phil Osopi, en El Salvador solo hay derechos humanos, solo si eres servil al gran jeque. En mi caso ya no puedo comprar la canasta básica. Roxy, como con este costo de la vida solo tenemos arroz y frijoles para medio irla pasando. Raúl Edgardo Ortiz Escobar, buenos días, 106.9, saludos. Mario Menéndez, buenos días, buena entrevista. Creo que el país no cambiará debido a que la mayoría no tiene una verdadera educación. El tema de la educación es problemático. Rafael Montiel, saludos desde California, excelente invitado. Buenos días, señor Cuellar. ¿Podría hacer un comentario sobre el móvil de la desaparición de Carlos? Bueno, hemos tenido nosotros a Eneida, un joven que desapareció cuando venía de sus actividades recreativas cerca de su casa y ya no se supo más. Las autoridades no han ayudado. A mí me causó mucha rabia, podríamos decir, cuando se organiza una búsqueda hace unos 2 meses y llegan organizaciones y para sorpresa llegó la PNC, pero apuntar los nombres de quién había convocado y quiénes estaban ahí. No era para ayudar, sino que prácticamente era una coacción, ¿no? Algo, estaban ahí
tratando de meter miedo y que no se siguiera. Pero en fin, así la Y Eneide dice que en la zona donde fue detenido y desaparecido, habían cámaras, ¿verdad? Pero casualmente no funcionaban. Sí. Así le dije. Lamentable, realmente. Cámaras de la policía. Sí, en fin. Benjamín Cuellar, muchas gracias por habernos acompañado. Mire, ese su faz no me gusta. No, si no es mi FAS. Mire, ayer le voy a mandar una foto del FAS. Campeón 1977-78. El único que falta en la foto soy yo. ¿Sí? No, en serio. Es que no, a mí nunca me ha gustado mucho que me estén tomando fotos, pero sí, pero ahí no fue mi FAS, jugué en el FAS, que es diferente. Hoy voy a la selección, Benjamín. ¿Contra quién? Montserrat. No era de Montserrat, va. Yo creo que la colonia Montserrat le gana a la selección. La islita, no sé, que probablemente empaten. Así que vamos. No, pero yo iba con el Aila, vaya. No, hoy ya el fútbol nacional no mucho. No, mire, pero el Águila anda bien. Desde que el martes no está. Eso me gustó ese comentario. Benjamín, muchas gracias. No, un gusto siempre, Francisco. A la orden. Gracias y suerte por esta, no sé si nueva aventura, sino que una nueva fase de la aventura permanente. Bueno, eso me gusta. Una nueva fase de la aventura. No, muchas gracias, Benjamín, y espero contar siempre con su apoyo. No, ahí estamos, a la orden. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez acá en 106.9fmradio.net y nuestras redes sociales. Dele me gusta, comparta esta transmisión, coméntela y pongámosla a platicar para todos. Bueno, hoy tenemos un día bastante ajetreado. Vamos a estar con Raúl Palacios presente a las 6 de la tarde, con Roxana Cardona y Roberto Dubón en Pido la Palabra, pero en el espacio de puntos de vista, y a las 8 voy con no sé, piénsalo, en Agape TV Canal 8 y acá en la radio. Comentarles que estará con nosotros Frank Omar Parada del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular BRP. Vamos a hablar de la marcha del 15 de septiembre y cómo está también configurado el país, las organizaciones. No se ría. El fascista es su colega Edwin Segura. Ese fascista. Ahí lo dejamos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Se quedan con Fran Durán en la máquina del tiempo. Si usted está en las redes sociales, pásese a nuestra página web, puede cerrar la ventana, lo que quiera, y la radio se va a quedar sonando ahí en su computadora o en su teléfono, 106.9fmradio.net. Pásese ahí, porque viene Fran Durán con la máquina del tiempo. Buenos días para todos. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A Primera Vista, los temas más relevantes en el país y el mundo con expertos en la materia. A Primera Vista.